El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:11 en la mañana, gracias el mensaje de Paulo Caña. Un abrazo, querida amiga, gracias por esa gentileza que nos hace sentir evidentemente ese apoyo por parte de nuestros oyentes para seguir evidentemente haciendo noticias, generando nuestra opinión y por cierto las entrevistas en nuestro espacio de noticias. Veo que les ha gustado mucho la información generada en la entrevista anterior. Es algo que tenemos que tomar en cuenta, cambiar nuestros hábitos, nuestros comportamientos, el uso del gel antiséptico, el uso del alcohol, el lavado constante de manos. Miren ustedes, nuestro invitado nos decía, basta con lavarse las manos recurrentemente. El gel antibacterial es un tema complementario, pero habemos, me incluyo, muchos de los que luego de lavarnos las manos también utilizamos el gel. Pero claro, nos decía, basta con el lavado de manos y el gel lo que es, significa un complemento. El uso del alcohol antiséptico también, el uso del cloro para limpiar nuestros espacios. Recomendaciones que debemos obviamente tomar en cuenta frente a la coyuntura. Pero claro, esta coyuntura también tiene una enorme incidencia en el ámbito económico. La semana anterior se hizo un anuncio de medidas económicas, de medidas de ajuste por parte del gobierno del presidente Moreno y estalló la crisis sanitaria fruto de la llegada al país del coronavirus COVID-19. ¿Cómo altera esto el comportamiento económico y cuál es la proyección económica frente a esas medidas y, claro, esta situación muy particular que está viviendo el país? Recibimos al doctor René Sánchez, es especialista en materia tributaria, conoce estas materias y lo hemos invitado para justamente hablar sobre aquello. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Cómo está? Bueno, preocupado como todos, queriendo aportar en algo, en lo que se pueda, como lo están haciendo ustedes, como toda la sociedad. Realmente, usted hace el comentario, yo creo que todos los ciudadanos debemos felicitar la gestión de la prensa también, porque todos somos soldados en un momento de crisis, y la difusión, la cultura en materia de salud que debe tener cada ciudadano, respetar los protocolos de seguridad, esta difusión que están haciendo ustedes contribuye. Todo suma. Hay que generar conciencia, primero, de cuidarnos a nosotros mismos y segundo, de que tenemos que ser solidarios. Tenemos que ser solidarios en no acaparar, en cuidar de no tratar de contagiar o evitar los contagios, pero solidario también en materia económica. Solidario entendiendo de que ya antes de esta crisis, que es de salud pública, teníamos una crisis económica muy grave y por eso se han tomado o adoptado medidas en diciembre del año pasado, recuerda usted, con la ley de simplicidad tributaria, y nosotros aquí mismo en este espacio comentamos esas medidas donde estaba la contribución para las empresas que habían ganado o vendido más de $1 millón, etcétera, unas cargas tributarias por la distribución de utilidades y ahora otras medidas adicionales porque la crisis no es que se ha aliviado con las medidas, sino que con esas circunstancias exógenas se agrava. El impacto económico que podría tener la situación que al momento tiene el país fruto de la emergencia. A ver, ayer el presidente de la República ha anunciado, por ejemplo, que a partir de las 6 de la mañana de este martes se aplicarán varias medidas. La restricción en la circulación de personas y de vehículos, el cierre de los locales comerciales o los establecimientos que tienen afluencia mayoritaria, se entiende los centros comerciales. Se va a mantener, por ejemplo, la posibilidad de el trabajo en los supermercados, en las tiendas, en las farmacias, pero claro, a nivel comercial va a haber un impacto. ¿Podemos cuantificar cuál sería ese impacto, doctor? Es muy difícil. Lo que sí podríamos nosotros establecer son los elementos que van a afectar la recaudación tributaria y los elementos que van a complicar los ingresos del presupuesto general del Estado. Este tipo de medidas que son de control en cuanto a la movilidad y al consumo hace que las empresas seguramente vayan a vender menos
va a haber menos actividad económica en lo que son restaurantes, en lo que son la venta mismo de productos, de las tiendas, las empresas, tal vez la misma construcción, etcétera. Los hoteles, por ejemplo, seguramente no van a recibir turistas, obviamente. Por supuesto, entonces va a haber una contracción económica. Y más que generar estos ingresos para atender la crisis, lo que se pretende con la generación, por ejemplo, de subir las retenciones en la fuente y todo lo demás, es que el Estado compense de alguna manera lo que va a dejar de recibir por una menor capacidad de consumo, porque si no hay movilidad hay menos consumo. De tal manera que el tema de la crisis propiamente va a tener una serie de fuentes, la de salud pública, claro, esta de emergencia sanitaria va a tener algunos elementos. Unos, los aportes que hagan organismos multilaterales, donde se ha hablado de entre 60 y 80 millones de dólares que podrían venir del exterior para ayudar a los programas de salud pública, y va a tener también estos aportes que haga la ciudadanía, las empresas, etcétera, además de la reducción del gasto en estos 1.400 millones de dólares que ha anunciado el gobierno, pero también en cerrar una serie de entidades públicas que no se justifican realmente. Eso fue parte del anuncio de la semana anterior. El tema es que hubo ese anuncio y claro, la planificación que tenía el gobierno original seguramente se ha visto alterada con esto. Sin duda, porque como digo, si ya teníamos una crisis y ya teníamos previsto en la proforma presupuestaria un déficit fiscal enorme que iba a ser atendido con las medidas de diciembre último, esta contracción de la economía por una menor capacidad de consumo va a hacer, y menor contribución, consecuentemente va a ser necesario compensar con algunos otros tipos de ingresos. Uno de estos también, la contribución de los servidores públicos. Ha habido, y es comprensible, pues la protesta de los funcionarios públicos de que van a tener que aportar un 4% o un 8%. Sí, todavía no sabemos el porcentaje, de hecho. Hay un porcentaje que se ha establecido, pero se está discutiendo. Se sí. anunció que aquellos que ganan hasta $800 no pagan nada. De 800 a 1.500 dólares van a contribuir con el 4% mensual, y aquellos que ganan de 1.501 en adelante van a contribuir con el 8% de su salario. ¿A usted cómo le puede explicar a nuestros oyentes, dentro de los anuncios generados ayer por el presidente, usted que conoce los temas tributarios, el presidente ayer anunció que los pagos de impuestos al SRI de abril, mayo y junio se van a diferir por 6 meses. ¿Qué efectos va a tener esa medida? El diferimiento de los pagos de impuestos. Bueno, es flujo de caja. Realmente los pagos que se hacen de impuestos, para precisar, los pagos de impuestos son en marzo. Las fechas de vencimiento son en marzo, en lo que es la declaración del impuesto a la renta de las personas naturales. Y en abril son los plazos de vencimiento para las personas jurídicas, para las sociedades. De tal manera, mayo no es un mes de pago de impuesto a la renta, pero mayo, junio, julio, agosto, septiembre y todo el año, y a eso se debe referido el señor presidente, es que los pagos que se hagan de otros tributos, por ejemplo, de retenciones en la fuente, de IVA, etcétera, que son de cumplimiento mensual. Entonces, impuesto a la renta, separemos, impuesto a la renta es marzo y abril. Los de abril... Claro, pero el impuesto a la renta es anual. Marzo y abril del ejercicio anterior, del año anterior. Entonces, seguramente el impuesto a la renta que las sociedades tienen que pagar hasta el mes de abril de este año van a poder tener unas facilidades de pago o un diferimiento. Y de ahí los impuestos de abril, mayo y junio, en lo que tiene que ver con impuestos percibidos o retenidos, en lo que es impuesto al valor agregado, y los impuestos también generados por la propia actividad de impuesto al valor agregado, esos pueden tener facilidades de pago para los contribuyentes agentes de percepción o de retención. Entonces, tendrán que salir las normas ya específicas de cumplimiento obligatorio por parte de los instructivos o circulares, resoluciones del Servicio de Rentas Internas, para tener claro el calendario propiamente para el cumplimiento, pero está anunciado ese diferimiento. Entonces, ahora, el impacto que tiene es de flujo de caja, porque el fisco tiene que recibir
todos los meses y cuenta para pagar todos los meses el gasto corriente, el pago de salarios. Esos son ingresos permanentes y deben servir para pagar gastos permanentes, por ejemplo, los sueldos. Los impuestos sirven para pagar sueldos, al menos ese es el concepto constitucional, ¿no? Entonces, sirve para cubrir todos los gastos que sean necesarios, especialmente gasto corriente, de tal manera que ese menor flujo de efectivo va a ser compensado también con el incremento del porcentaje de retención en la fuente. Y el porcentaje de retención en la fuente es mensual. Entonces se ha propuesto el incremento de 0.75% en la retención en la fuente. Esto afecta a la retención que se hace en la venta de bienes muebles, que es el 1%, y se va a retener ahora el 1.75%, y también en la retención de bienes y servicios, que es el 2%, y ahora va a ser el 2.75%, para todo el mundo. Porque originalmente se había anunciado de que esto iba a ser para sectores financieros o bancarios, para telecomunicaciones o para la actividad petrolera o algo así. Pero en realidad ya salieron las resoluciones del Servicio de Rentas Internas, y el Servicio de Rentas Internas no discrimina, sino que el incremento del 0.75 es para las ventas de todos los bienes corporales, que es del 1 al 1.75, y toda la prestación de servicio de todas las sociedades. Pero eso no fue lo que dijo el presidente. Naturales. Bueno, él dijo, por ejemplo, tales actividades. Pero no dijo para todos. Pero está previsto en la circular 020, de expedida ahora el 12 de marzo del Servicio de Rentas Internas, que esto de incremento de los porcentajes de retención va a ser para todo el mundo, en tanto en lo que es venta de bienes o transferencia de bienes o prestación de servicios. ¿Qué debería pasar en estas circunstancias, en este momento muy particular? Situación económica muy compleja, ajuste anunciado la semana anterior, emergencia sanitaria hoy, restricción en el ámbito económico. ¿Qué debería pasar con los bancos? Porque mucha gente dice, a ver, ¿qué deberían hacer los bancos? ¿Deberían brindar facilidades a sus clientes? ¿Deberían diferir el pago de los créditos? ¿Cuál debería ser el rol del sistema financiero en esta situación? Esta combinación que tenemos hoy, la emergencia sanitaria con la crisis económica, pero claro, la emergencia sanitaria obviamente altera la vida de todos. Y mucha gente dice, ¿cuál es el rol o el aporte del sistema financiero? Mire usted que el último fin de semana Guillermo Lasso hizo un anuncio que él le iba a pedir al directorio de su banco, del Banco Guayaquil, del cual es parte, que haya un diferimiento, me parece, de 45 días, más o menos, algo así, dijo Guillermo Lasso. A Fidel Egas también le he escuchado y le he leído, no le he escuchado, le he leído en este fin de semana, y él en cambio señala que eso no es posible. ¿Usted cómo le ve? ¿Cómo ve el tema de los bancos? Bueno, siempre es posible ser solidario, sí. Siempre es posible. Los bancos tienen que serlo, ¿no? Obviamente. Los bancos, al igual que el sector real de la economía, porque así diferenciamos del sector financiero al sector real de la economía, que son todas las demás actividades económicas no financieras. Entonces, los bancos, claro, vienen contribuyendo, pagando el impuesto a la renta que corresponde por las ganancias que obtienen. El año pasado todo el mundo, esta época, está comentando cuánto ganó la banca, 650 millones aproximadamente de dólares. Sobre eso debieron haber pagado el impuesto a la renta. Cuando distribuyen dividendos a sus accionistas tienen que pagar impuesto a la renta también. Pero más allá de eso, el esfuerzo adicional que se está pidiendo a los servidores públicos, que está haciendo el Estado, que están haciendo la sociedad, los dueños de los vehículos, porque también a los dueños de vehículos nos van a poner un impuesto cuando los avalúos superen los $20,000, etcétera. Eso tendrá que aprobar la Asamblea. Pero, ¿qué pueden hacer los bancos? Lo que vemos, honestamente, es que el esfuerzo o el sacrificio en todo esto, más que pedírselo al sector financiero, por parte del Estado, están surgiendo iniciativas y por otro lado pedidos de la ciudadanía hacia el sector financiero e iniciativas propias del sistema financiero, unos mostrándose un poco más solidarios que otros, pero no hay una disposición del Ejecutivo o una disposición del gobierno o de la entidad de control de que se haga cierto aporte específico por parte de la banca. Al no haber esto, entonces estamos como supeditados a la buena voluntad que pueda tener el sistema financiero, pero no ha habido una disposición de regulación o control temporal, obviamente, por la crisis, en lo que tiene que ver con tasas de interés, por ejemplo. Tasas de interés.
Más bien, las normas tributarias dicen que los bancos que presten para ciertos microempresarios van a tener más deducciones. O sea, lo que tienen los bancos es más beneficios tributarios por ciertos comportamientos de carácter financiero. Pero ahora, como digo, no vemos la exigencia por parte del Estado a ese aporte solidario que tiene que dar la banca. Han habido iniciativas estas que se escuchan, pero son de buena voluntad. Sí creo yo que debería sentarse el Ejecutivo con los representantes del sistema financiero y consensuar algo que no afecta al sistema financiero. Queremos y confiamos en nuestro sistema financiero, queremos un sistema financiero sólido, pero siendo sólido y tal, tiene que seguir siendo solidario como el resto de la ciudadanía. ¿Se podría aplicar una moratoria bancaria, si se le puede llamar así? No creo. Yo más bien pensaría en cierto control temporal en lo que son las tasas de interés, en lo que tiene que ver con una reprogramación de los plazos, porque hay créditos que solo son a un año. Y usted con un crédito comercial a un año, en un año que no va a tener ingresos suficientes, no puede pagar. A lo mejor no lo va a poder pagar. Sí, yo me pongo a pensar en un restaurante, por ejemplo. Si en estos días, esta semana no van a poder abrir, es una semana menos, es una semana que obviamente la situación económica de los propietarios de ese restaurante se va a complicar, porque no va a tener flujo, no va a poder pagar a su personal, no va a poder cumplir con sus compromisos o sus obligaciones, el pago de los servicios básicos, el pago de los créditos. Y no pensar en eso. Y no solo un restaurante, usted lo ha comentado, claro, los hoteles, claro, la construcción mismo, etcétera. Todos esos créditos que han sido contratados y que generan intereses, pues deben ser reprogramados en el tiempo. Porque hay muchos créditos de muy corto plazo, de tal forma que ahí se puede trabajar también, como digo, en las tasas de interés. Una revisión de las tasas de interés es importante. Ahora, claro, también los bancos dicen, nosotros tenemos tasas pasivas que pagar. Bueno, ajuste un poco la tasa pasiva. Si hay gente que tiene capacidad económica para ahorrar y recibir el 6, 5,5, 6, 7%, que no lo paga en el mercado internacional, es muy difícil conseguir un rendimiento financiero del 6%, se puede ajustar, pero que se ajuste la tasa activa que se cobra en los créditos. Entonces, en materia de tasas, en materia de plazos, también creo yo que se puede trabajar. Y, como digo, el gobierno no ha dispuesto nada específico para el sector financiero. ¿A usted le llama la atención eso? Bueno, o sea, ¿usted cómo lee eso? ¿Cómo lee el hecho de que no se haya generado ninguna disposición específica para el sector financiero? O sea, ayer el presidente dijo, estamos dialogando con el sector financiero, pero no generó ninguna disposición al sector financiero, que el Estado Central sí lo puede hacer, a través de la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera, ¿no? Claro que lo puede hacer, y como digo, esto hay que manejarlo con cuidado. No, yo digo, hay que hacerlo, debería hacerse pronto, deberían participar los actores, pero hay que hacerlo. Es necesario, es importante inclusive el mensaje del sistema financiero solidario para el país, ya que nosotros confiamos como ciudadanos en nuestro sistema financiero y lo queremos fuerte, pero hay que confiar en ellos, pero tiene que haber un Estado que regule. Y un Estado que de alguna manera, así como las empresas, todo el mundo va a aportar flujo, porque al aportar flujo van a tener más retenciones en la fuente, en la venta de bienes y servicios. Los propietarios de vehículos van a aportar flujo porque van a pagar un impuesto sobre el avalúo del vehículo. Todavía hay que ver cómo mismo va a quedar en la asamblea, si ese 5% va a ser progresivo, ¿no, verdad? Comenzando con una tarifa más baja, dependiendo del valor del vehículo. Eso no se conoce todavía, pero asimismo sectores como la banca deberían sentarse y deberían tener este tipo de aporte. Ahora, también hay otros sectores. Aquí hay un sector muy importante, ya a nivel internacional, que está haciendo el sector farmacéutico. Vea usted, el sector farmacéutico, tenemos una crisis sanitaria. Claro, por supuesto. Entonces, mire usted, ha tocado un punto ahí interesante. Claro. El rol de las farmacias, del sector farmacéutico, laboratorios, por ejemplo, por el tema de los exámenes, o la gente que provee justamente de los insumos o los artículos que se requieren para enfrentar la emergencia. Sí, yo creo que la política tributaria
como se dice en la academia, la política tributaria es parte de la política económica. Pero como parte de la política económica, la política tributaria tiene también otro objetivo, además del financiamiento presupuestario, que es una sana redistribución de la riqueza. Y si en este tipo de crisis hay grandes ganadores, y no solamente en el país, a nivel mundial, los grandes ganadores, que son los que están haciendo ingresos enormes por efectos de esto, también deberían tener una contribución solidaria frente a las necesidades para paliar la crisis. De tal forma que también creo que aquellos que manejan la política tributaria como parte de la política económica deberían considerar estos aspectos. Muy interesante. Doctor, gracias por el tiempo. Le voy a comprometer para que nos vuelva a acompañar. Estoy seguro que esta crisis va a pasar, pero habrá que hablar obviamente cómo queda. Sé que va a salir del país, así que cuidarse. No. Ya no va a salir. No, ya no. Ya se queda. Aquí estamos más seguros. Ya se queda. Ya me quedo. Sí, eso le iba a decir, no se vaya. No, ya me quedo. Y por otro lado, a partir de mañana se supone que no podrán haber este tipo de circulaciones para que puedan venir los invitados, por ejemplo, a los medios de comunicación. Claro, tenemos que ver cómo lo hacemos en realidad. Claro, para los medios también va a ser una complicación. Todas las radios, los canales de televisión, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Mire usted que la siguiente entrevista, justamente por aquello, lo vamos a manejar vía Skype. Pero vamos a estar en contacto, doctor. Gracias por el tiempo. Sí, siempre a las órdenes. Muy interesante esta entrevista con el doctor René Sánchez, especialista tributario, conversando aquí en A Primera Hora sobre la situación económica. La idea era hablar netamente de las medidas de ajuste, pero claro, la emergencia sanitaria nos pone a hablar de la economía con base en la emergencia que al momento vive el país, fruto del coronavirus COVID-19. 7:32.